Los billetes, una herramienta que utilizamos en nuestra vida diaria y que cuenta con muchos propósitos: pagar distintos servicios, tomar un café o para ahorrar. Seguro conoces los billetes y su uso más común, pero aquí te contaremos su origen y parte de su historia que los llevó a ser tan utilizados. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en la fascinante historia de un invento revolucionario para la manera de comerciar, el billete. Vamos a conocer un poco acerca de su origen y su historia en los primeros años de creación. Exploraremos cómo un simple pero valioso papel cambió por completo la forma de hacer comercio para la humanidad hace varios siglos atrás. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto que queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. El primer uso conocido y generalizado del papel moneda se produjo en China durante la dinastía Tang, alrededor del año 800 después de Cristo. Este fue creado con la finalidad de reducir la circulación de metales, las monedas, por la escasez de cobre, pero lo que en principio se ideó como una medida temporal resultó ser la gran solución en el transporte de grandes cantidades a lo largo y ancho del gran imperio. El papel moneda se extendió a la ciudad de Tabriz, Persia, en 1294 y a partes de la India y Japón entre 1319 y 1331. Sin embargo, su uso duró muy poco en estas regiones. En Persia, los comerciantes se negaron a reconocer el nuevo dinero, lo que paralizó el comercio. En 1455, después de más de 600 años, los chinos abandonaron el papel moneda debido a numerosos problemas de sobreemisión e hiperinflación. Los ejemplares más antiguos conocidos son los yuan chinos realizados en corteza de morera en 1380. En España pueden contemplarse un par de estos ejemplares en el Museo Casa de la Moneda de Madrid y en el Museo Oriental de Valladolid. Marco Polo fue el primero en correr la voz y traer al mundo tan magnífico invento entre 1254 y 1324. A Marco Polo le fascinó tanto el descubrimiento de esta forma de pagar, que dedicó un capítulo entero de su libro El millón y las maravillas del mundo al hablar de los billetes. Describiendo cómo solo un pedazo de papel tenía tanto poder sobre algo, o sobre personas en muchos casos. Marco Polo corrió la voz y en el año 1250, el rey Jaime de Aragón emitió un decreto para la emisión del que sería el primer billete en Europa del que se tiene registro. Su valor dependía de los tesoros que tuviera el reino en ese momento. Sin embargo, no será hasta el siglo XVII cuando se creen los primeros billetes con ciertas características identificatorias y es también en este caso por razones de necesidad durante la Guerra de los 30 años. La escasez de plata y oro llevan al gobierno sueco a emitir un tipo de moneda plancha de cobre con sus marcas y sellos de valor, pero que, por necesidad de equiparar el peso de estas al valor real, resultaban poco prácticas por su elevado peso, ya que algunas sobrepasaban los 20 kilos. Fue entonces cuando Johan Palstruch, fundador del Banco de Estocolmo, crea en 1661 los Kreditsedlar, papel de crédito temporal. Estos eran de confección rústica y escritos a mano. De la segunda emisión poco se conoce. Se realizó entre los años 1662 y 1664, esta vez ya impresos. Palstruch terminó con sus huesos en la cárcel al imprimir su banco más billetes de los que podía avalar. Pocos años más tarde, siguiendo la idea de los suecos, empezaron los demás países de la región a emitir los primeros papeles monedas europeos, no sin ciertas vicisitudes, implantando en el siglo XVIII las principales potencias europeas. Esta forma de pago en forma de papel y siendo ya en el siglo XIX que se extendió por todo el continente europeo y en consecuencia en prácticamente todo el mundo. En España no fue una excepción y nace el papel moneda como un medio para hacer frente a los gastos que originaba la Guerra de los 7 años contra Inglaterra. Oficialmente comenzaron a emitirse el 1 de marzo de 1783 durante el reinado de Carlos III, en el Banco Nacional de San Carlos, que sería el primer banco oficial de emisión de papel moneda español, oscilando entre valores de 200 y 1000 reales de vellón. Aunque ya 3 años antes Francisco Cabarrús, un banquero francés instalado en Madrid, ya había negociado con la Real Hacienda la emisión y colocación de esta nueva forma de pago. Fue quien propuso la emisión del primer papel moneda que permitirá hacer frente a los gastos que originaba la guerra y se emitieron los llamados vales reales. Estos vales proporcionaban un interés del 4% y tenían unas propiedades de papel moneda en operaciones al por mayor y en el pago de los impuestos.
Pero la guerra continuaba provocando nuevos grandes gastos y los vales reales descendían su cotización a las 6 semanas de ser emitidos, para lo que se buscaron soluciones tales como subir el interés diario de cada vale a medio real de vellón, así como para facilitar su utilización en el comercio y la adquisición de la gente. El 20 de marzo de 1781 hubo una nueva emisión de vales reales de 300 pesos. Por eso uno de los principales objetivos que se asignaron al nuevo Banco de San Carlos fue precisamente hacer frente a la depreciación que sufrían los vales reales. Para ello se le autorizó a adquirirlos, cuando se pudiese pagar en metálico. Por ello puede considerarse el Banco de San Carlos como el antecesor del Banco de España. Y ante todo esto antes dicho surge la duda de cómo llegaron los billetes a América. Pues bien, con el avance de la economía basada en billetes en Europa y Asia y con el nuevo continente regido a muchas de las normas y economía europeas, también empezó a recibir la idea innovadora del papel moneda. Estados Unidos y Canadá fueron los primeros países colonizados que recibieron la idea de los billetes. Así como en otros lugares del mundo, también en América se practicaba el trueque, que como sabemos no era algo tan justo después de todo, ya que se lo hacía muchas veces por cubrir ciertas necesidades de los comerciantes. Se conoce que en Estados Unidos específicamente, los colonos llegaron con oro y plata hasta llegar a un punto donde estos se agotaron. Después se empezó a comerciar con conchas llamadas wampum que eran llamativas para los lugareños. En ciertos sectores de Estados Unidos también se comerciaba con maíz, bacalao e inclusive hojas secas de tabaco, los cuales eran reconocidos como monedas de intercambio permitidas en ciertos estados. Pero los primeros colonos contaban con muy pocas opciones a esta forma relativamente sofisticada de trueque, pues las autoridades británicas se rehusaban a exportar monedas de oro y plata y tampoco les permitían acuñar su propio dinero. Era más fácil conseguir monedas españolas como el real que seguía circulando en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Eventualmente, la intransigencia de las autoridades británicas, junto con la carga de los impuestos que les cobraban a los colonos, llevó a una ruptura completa con Reino Unido. Los colonos emitieron su famosa Declaración de Independencia en 1776 y, tras una prolongada y amarga guerra de independencia, lograron vencer a las fuerzas británicas en 1783. La Guerra Revolucionaria, como también se le conoce, dejó a los 3 estados de la Unión en caos financiero. La guerra fue más larga de lo anticipado y muy cara para los colonos. Así que, como Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la Revolución, explicó, el Congreso emitió una inmensa cantidad de billetes de papel para pagar, vestir, armar y alimentar a sus tropas y equipar los barcos. Y con ese papel, sin impuestos durante los primeros 3 años, pelearon y azotaron a una de las naciones más poderosas de Europa. Esos billetes de papel y que realmente eran pagarés eran conocidos como continentales, en nombre del Congreso Continental, que había sido responsable de la Declaración de Independencia y la gestión de la guerra contra Reino Unido. Al final de la guerra, esos continentales no tenían ningún valor y la nueva república necesitaba establecer el orden económico y financiero urgentemente. En 1785, el Congreso Continental se reunió en Nueva York y el 6 de julio, el dólar fue establecido como la moneda oficial del nuevo Estados Unidos de América. El Congreso decidió que se basaría en el sistema decimal, con 100 céntimos por dólar. Pero los desacuerdos entre los congresistas hicieron que no fuera sino hasta 1782 que se pudo establecer una casa de la moneda en Estados Unidos. Y pasaron otros 70 años hasta 1862, en la mitad de la Guerra Civil, antes de que el Tesoro de Estados Unidos pudiera imprimir billetes de dólar, que eran negros al frente y verdes atrás, debido a los químicos utilizados para evitar la falsificación. Así nació el dólar que conocemos hoy. En cuanto a Latinoamérica, no existen muchos datos o información sobre cómo llegaron los billetes, pero se presume que sus colonizadores fueron los que trajeron esa nueva moda de comerciar. También se conoce que a mediados del siglo XIX, cuando cada país de Latinoamérica consiguió su libertad, ya tenían conocimiento sobre el papel moneda y una generalidad de la mayoría de estos países es que empezaron a imprimir sus propios billetes usando sus escudos nacionales en las caras posteriores y el rostro de algún prócer, presidente o personalidad reconocida en la cara anterior de los billetes. La historia de los billetes es una clara reflexión de cómo las economías han evolucionado y se han adaptado a las necesidades comerciales, políticas y sociales de cada época. A través de su desarrollo, podemos concluir varios puntos clave,
tales como la transición de lo material a lo simbólico. Los billetes representan una transformación de las economías basadas en metales preciosos como oro y plata hacia un sistema más abstracto, donde la confianza en las instituciones que emiten la moneda es la que respalda su valor. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la historia de la creación del billete. Este pedazo de papel no solo marcó un antes y un después en la forma de hacer comercio, sino que también sigue influyendo actualmente siendo parte de nuestra economía. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Esto nos ayudaría mucho ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para animales. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.